Hola, bueno, buen día a todos. Esta clase es una clase muy interesante porque Lacan empieza a introducir, creo que es la primera clase donde él habla del pase, ¿no? Es el año de la proposición, del 9 de octubre, y claramente empieza, digamos, a situar, ¿no? Esta lógica de la autorización del analista, ¿no? Entonces es una clase en ese sentido interesante y bisagra. Cuando comienza la clase, bueno, es una clase un poco ríspida porque aparentemente Lacan propone la producción de una revista donde el único que firma su producción es él y el resto no, con lo cual se arma un batifondo importante entre su gente. Y entonces, bueno, la clase ya empieza con un tono de discusión y en otro momento de la clase sigue discutiendo. Entonces, bueno, la idea de alguna manera es tratar de, como decíamos con Celia, ir como desbrozando la paja del trigo, ¿no? Bueno, él de alguna manera lo que va a plantear, en principio, más allá de esta discusión que, bueno, fue bastante ríspida, es el tema de que de alguna manera va a comenzar y retomar, va a pensar el acto psicoanalítico como un efecto del lenguaje, ¿no? Esto es muy importante porque de alguna manera es la discusión que después él tiene con Laplanche, ¿no? Bueno, él va a suponer entonces que el psicoanálisis no podría instaurarse sin un acto, ¿no? Y que la tarea psicoanalítica se inscribe en el interior de este acto, que es el... ese acto que es el psicoanálisis, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo que él va a plantear es que hay una peculiaridad, ¿no? Y él va a decir, de lo que se trata es del acto por el cual un sujeto da a este acto singular su más extraña consecuencia, a saber, que sea él mismo quien lo instituya, dicho de otro modo, que se proponga como psicoanalista. Entonces esto es muy interesante, ¿no? Porque él va a ubicar que hay un acto, se produce un acto en la experiencia, ¿no? Hay un acto por lo cual se instituye una experiencia psicoanalítica, ¿no? Donde no había nada, se instituye una experiencia que va a tener que ver con esta operación lógica del sujeto supuesto al saber, pero también hay un acto en el cual hay alguien que, producida esa experiencia, se autoriza o se propone como psicoanalista. Es decir, son las dos dimensiones de acto que por supuesto ya venía trabajando en las clases anteriores, ¿no es cierto? Entonces va a decir, él repite en suma ese acto, está hablando del analizante, sabiendo, y de aquel que se va a proponer como analista, sabiendo muy bien cuál es la consecuencia de ese acto, que él se haga el teniente de eso cuyo fin él conoce, a saber que poniéndose en el lugar del analista, llegará finalmente a ser, bajo la forma del objeto A, ese objeto arrojado donde se especifica todo el movimiento del psicoanálisis, a saber, aquel que llega al fin, al lugar del psicoanalista, en tanto que acá el sujeto se separa decisivamente, se reconoce como causado por el objeto en cuestión. ¿Causado en qué? Causado en su división de sujeto. A saber, en tanto que al fin del psicoanálisis ha quedado marcado por esa ansia que es la suya y que en el psicoanálisis se definió con el término castración. Esto es muy interesante porque no se trata meramente de que él está advertido que al proponerse como psicoanalista, él finalmente en la experiencia va a caer como deyecto, sino que lo interesante es que aquí él rescata la otra dimensión del objeto, que el objeto A no es solamente deyecto, sino también cumple la función de la causa. Es decir, queda
causado. Es decir, hay algo que lo causa en esa experiencia que él hace con el objeto, que va a permitir entonces esto que él después va a llamar el paso o el salto. Entonces él va a ubicar, va a volver al cuadrángulo, ¿no es cierto? Y es interesante, él va a proponer un esquema que se ve más claro. Yo busqué no tuve tiempo ayer de hacer la fotito, pero bueno, se los muestro por acá. Es este cuadrángulo que se ve acá, ¿lo ven? Ahí están. Donde él va a ubicar en una diagonal la transferencia, en otra diagonal la castración, como las dos operaciones que van a producir. Al final, él va a escribir aquí menos phi, y aquí va a escribir A, y acá va a poner una B, la B de la verdad. Entonces, ¿cómo va a leer esto? Él va a ubicar que finalmente quien se presenta como psicoanalista va a haber atravesado a través de la transferencia una escritura de la castración que le va a permitir llegar a esta disyunción entre A y menos phi, donde hay algo, donde él se va a instituir a sí mismo en este punto de estar dividido entre esta condición de deyecto, ¿no?, y esta dimensión que apunta a menos phi, que tiene que ver con escribir la posición del objeto como causando el deseo, ¿no? Como resto que además causa, está inscripto, digamos, ¿no es cierto?, en lo que sería la metonimia, es lo que orienta la metonimia desciente, ¿no es cierto? Entonces, acá permanece la abertura, si se puede decir, yante, de cómo puede operarse, cómo podríamos llamarlo, este salto, o mejor, como lo dice en un texto de propuesta, él acá está retomando lo que escribió en la propuesta del 9 de octubre, a explorar lo que resulta de este salto que llamé más simplemente el pase. Fíjense que él va a tomar una palabra de Heidegger, que es el Einsprung, que es un salto interior, y va a ubicar una sinonimia entre esa operación de salto y el pase. Y él va a decir que toda la experiencia hasta ahora del análisis didáctico es una experiencia que está llamada a encubrir, digamos, este acontecimiento, este acto de institución del analista que tiene que ver en el interior de la experiencia, en este punto donde se produce este salto. Y él va a ubicar que este salto y este acontecimiento es un acontecimiento a ser transmitido, por eso el dispositivo del pase, porque él va a decir, nos es imposible hablar solos. Es decir, este momento de autorización del analista va a implicar un tener que testimoniar con otros, por eso el pasante, el pasador, ¿no? Todo el dispositivo tiene que ver con esta lógica. Esto es muy importante, no lo desarrolla, pero sí va a decir, y ahora va a explicar por qué, el análisis didáctico está al servicio del encubrimiento de este acto que se produce al finalizar un análisis, ¿no?, que puede producirse, obviamente, ¿no? Él va a ubicar entonces la articulación entre todas estas cuestiones que tienen que ver con el salto y la producción de un analista, de alguien que allí se produce como analista, no como un acto voluntario, sino como un acto de producción, como acto. Y entonces él va a ubicar la relación que hay entre toda esta experiencia y este viejo concepto que él ya había introducido en el seminario 11, que es el
sujeto supuesto al saber, ¿no? Entonces él va a plantear que todo análisis va a surgir, ¿no? Toda experiencia va a surgir como acto en la medida en que se produzca un acto de fe en el sujeto supuesto al saber. Él acá hace una pequeña digresión, donde él va a ubicar que lo que diferencia al psicoanálisis de los otros discursos es que de alguna manera la ciencia jamás se cuestiona lo que pasaba antes de que surgiera su saber. Mientras que esta pregunta sí aparece en el discurso psicoanalítico. Por ejemplo, ¿no? Freud se pregunta cómo era que se interpretaban los sueños antes que los interpretara él, ¿no? ¿Qué tiene el psicoanálisis allí de diferente en relación a los otros discursos, ¿no? No sé, lo dejo abierto como pregunta, ¿no? Bueno, de todas maneras, él acá lo que va a formular, y esto es muy importante, es que es insostenible que el sujeto supuesto al saber preexista a su operación. Y él va a definir esta operación, esto es muy interesante, que consiste en la repartición en dos partener, donde se va a operar la lógica del fantasma, en términos de que va a aparecer un sujeto tachado en relación a un pequeño objeto A, en lo que él llama un análisis finito, es decir, él va a ubicar esta operación, como diría Freud, como que se puede terminar. Es finito en el sentido de que se puede acabar, ¿no? Y él va a plantear que en ese sentido hay alguien que se ubica en el lugar de la experiencia del sujeto, el sujeto de la experiencia es el analizante, y quien se ofrece como objeto para llevar a la experiencia de lo que sería la travesía fantasmática sería el analista. Lo cual no implica, como dice él, que el sujeto sea todo sujeto y el analista sea todo objeto. Esto es muy interesante, ¿no? Porque es como que hay un tema donde el analizante no es todo sujeto porque está dividido, pero tampoco el analista es el objeto, sino que hace de objeto, ¿no? Va a venir el seminario del semblante a aclarar un poco esta cuestión de hacer de, ¿no? Entonces, salto, digamos, hace una mención al Espíritu Santo que yo creo que recién se aclara en el 21, con lo cual la salteo un poco porque no bien, es complejo, digamos, tratar de entender a esta altura, sin los nudos, lo que sería la relación entre sujeto, supuesto saber y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vuelve, digamos, a ubicar esta lógica del sujeto supuesto saber y plantea que la única manera de encontrar la lógica en la transferencia es situarse en esta cuestión del sujeto supuesto al saber. Porque si no, uno se pierde y no entiende por dónde pasa la lógica, porque si no, entonces él va a plantear que la instauración en el psicoanálisis de la teoría de la transferencia se remonta a ese hallazgo freudiano donde hay una histérica que ha tenido una experiencia hipnótica y al despertar de la experiencia se levanta y lo abraza a Freud. Le tiende los brazos alrededor del cuello. Entonces Freud plantea, o se plantea, ¿no? O se ha traducido, mejor dicho, que ella, la paciente, me toma por otro, como si Freud se hubiera dicho esto. Y Freud lo que se plantea es que él no es irresistible hasta ese punto. Entonces él va a decir una cosa muy interesante acá, Lacan, que no se trata de que Freud no se haya creído un galán seductor, ¿no? No se trata de lo que crea o no crea respecto de ser o no ese objeto, porque eso sería coagular la dimensión de la transferencia a la dimensión imaginaria del amor, a la envoltura imaginaria del amor, ¿no?
sino que él de alguna manera lo que va a pensar es que lo importante es situar ahí que él está para sostener ese objeto. No importa cuál sea la naturaleza o de qué se trate, él tiene que estar ahí para sostenerlo, ¿no? En ese sentido, se podría situar, digamos, que el analista participa prestándose, ¿no? Y no se trata de que él crea o no en este objeto que finalmente es para el otro, sino que es un tema lógico. Él está llamado a eso y tiene que poder operar justamente con eso, ¿no? Y que seguramente esta dimensión del sujeto supuesto al saber se anuda a la dimensión amorosa por esta cuestión que después, bueno, va a trabajar en los nudos. La dimensión imaginaria se anuda a lo simbólico y a lo real. Pero, digamos, lo que él le va a interesar acá, de situar, me parece a mí, es esta cuestión, digamos, de ubicar, ¿no? Esta función lógica de sujeto supuesto al saber. ¿Por qué? Porque el análisis se instaura con un acto de fe. ¿Cómo podríamos leer sujeto supuesto al saber? Habría dos suposiciones en juego. La primera es que hay un sujeto que podría saber que equívocamente estaría encarnado en la figura del analista, a quien se le demanda, ¿no? Uno se dirige, es decir, que el analista allí aparecería como un gran otro que sabe, ¿no? Es una especie de oráculo a quien uno se dirige, hay una promesa, hay una garantía de saber, ese sería un primer plano de la suposición, hay un sujeto que podría saber, y el segundo plano de la suposición, y que es el que él trabaja al final del seminario Problemas Cruciales, que sería posible tener un saber sobre el goce, específicamente sobre el goce sexual. Entonces, esas dos suposiciones, estos dos actos de fe, fundan en acto la transferencia, porque antes de ese acto de transferencia no había nada, se funda ahí en acto. Y que la tarea del análisis es, además de esta vía esta diagonal de la transferencia, transitar el andarivel de la castración, en el sentido de que hay dos suposiciones que caen. Que existe un otro, que en este caso sería el analista, que sería garantía de un saber, ese otro tiene que caer. Y la segunda cuestión que cae es la imposibilidad de saber todo, de aprender a gozar, de saber sobre el goce, de saber sobre la sexualidad, y el encuentro con la verdad de la castración, ¿no? De que no es posible saberlo todo, y bueno, hay que saber hacer con esto que no se puede, que no hay, ¿no es cierto? Bueno, esta sería, me parece a mí, esto no lo planteé así en la clase, pero me parece que va por ese lado, porque justamente, digamos, lo interesante, él acá discute hay una digresión muy importante, donde él acá discute mucho, supuestamente acá con Osvaldo veíamos que con Laplanche, porque parece que en ese momento Laplanche estaba haciendo el diccionario de psicoanálisis, y él acá se enoja un poco porque piensa que hay un malentendido, como que, digamos, por eso le arranca con que el acto es un efecto del lenguaje, como que hay inconsciente porque hay lenguaje, y porque el lenguaje es guiante y se presta al malentendido, y porque no hay juntura entre el significado y el significante, y como que él cree que Laplanche lo malentiende, y también malentiende su concepto de transferencia. Él siempre se pelea, ya en el 11 se peleaba, donde él dice que, bueno, cuando él habla de la transferencia y del campo, digamos, de lo que se construye en transferencia, no es pura repetición, no es que se viene a repetir inequívocamente las fijaciones de goce que uno tuvo y entonces ahora hace exactamente lo mismo que uno hizo con su mamá, lo hace con el analista. No es una cuestión en ese punto, sino que de alguna manera lo que se construye en transferencia es una reescritura de marcas
que producirán un saber conjetural respecto de, bueno, habrá ocurrido tal cosa, ¿no? Es decir, como que él ubica, es decir, se pelea bastante, pero bueno, es un párrafo bastante farragoso y nosotros rescatamos más o menos esto, y bueno, si alguien rescató alguna otra cosa de ese párrafo, bienvenido, porque estaba con una pelea así como muy feroz con esto. Bueno, y yendo a la experiencia entonces, ¿no es cierto? Entonces del análisis, de lo que se trataría es de cómo de ese acto de fe, de construcción de la transferencia y de atribuirle al analista, ¿no es cierto?, un lugar de otro y de garantía de un saber, se llega a poner en cuestión, ¿no? Y llega a caer ese otro que es garante de saber. Como uno diría, bueno, acá se anticipa el título del otro seminario, que es del gran otro al pequeño otro, ¿no? Fíjense que acá él está empezando a trabajar esta cuestión de cómo hay un gran otro que cae, ¿no? Es decir, un gran otro que venía a ser, ¿no?, que uno le suponía un saber sobre el goce, sobre el síntoma, que cae como deyecto, ¿no? Cae como pequeño otro, ¿no? Bueno, y entonces, digamos, volviendo a la experiencia de la histérica, él acá lo que de alguna manera va a ubicar, ¿no? Bueno, él acá ubica la dimensión del amor, es decir, acá es como si volviera a anudar esta dimensión lógica del sujeto supuesto al saber con esta cuestión de que a la vez aquel que se plantea la posición de sujeto supuesto a saber se convierte para el analizante en objeto amado, es decir, existe el amor de transferencia, y él acá lo que va a situar es que este amor existe porque claramente el analista va a representar parte de estas vestiduras imaginarias que arropan al objeto A y hacen que en el fondo, en el corazón de toda experiencia amorosa, haya que situar esta vestidura del A, porque si no uno se pierde, como él llama, en la melaza del amor, se cree, como le pasó al pobre Breuer, que realmente se creía amado por esta mujer que estaba imaginariamente embarazada de él, y ahí viene el problema, porque justamente se trata de ubicar esta cuestión del corazón de objeto que el amor recubre, digamos, ¿no? Por eso, digamos, esta intuición freudiana de darse cuenta que lo abrazaban a él en cualidad de algo que él estaba arropando, le permite poner, digamos, en suspenso esta cuestión bueno, de no creérsela, ¿no? En el sentido de no pensar que efectivamente era con él la cuestión, ¿no? Y que, bueno, todo este acto fundacional de que Freud entiende que sin la transferencia, es decir, con la hipnosis no alcanzaba, porque lo importante, el verdadero acto fundacional, es cuando se instala, es la histérica se dirige a él y lo abraza, es decir, el despertar, es decir, el realmente dirigirse a él y buscar en él, como él dice, bueno, él acá, Lacan plantea como que la histérica le succiona o le chupa el objeto A. Nosotros veíamos que, bueno, considera que por ahí no se trataba tanto de que la histérica se lo tragara como objeto, seduciéndolo, sino que también estaba el tema de, digamos, de en última instancia retenerlo como objeto causa, porque él después más adelante va a decir que la histérica se cura de todo menos de su histeria, y uno piensa que el corazón de la estructura histérica es este tema de retener siempre esta posición insatisfactoria, ¿no? El deseo como insatisfecho, es decir, estar siempre de alguna manera traccionada por esto que falta y por esta promesa que significa
¿no? Estar siempre, digamos, causada por una falta, ¿no? Bueno, entonces, lo que deviene el psicoanalista al término del psicoanálisis, si es cierto que se reduce ese objeto A, es exactamente lo que quiere la histérica, ¿no? Bueno, yo creo que un poco, me parece que estoy en tiempo, así que esto era, me parece a mí, lo que quería, el eje de alguna manera de esta primera parte, y le doy la palabra a Celia. Gracias. Bueno, Patricia, ¿vos querías decir algo? ¿Por las dudas? Entonces, bueno, muy bien, era por las dudas. Bueno, buen día a todos. Seguimos entonces con esta clase tan particular del Seminario del Acto. Gracias, Marité, por toda esta parte que fuiste desplegando. Yo voy a tomar como esta segunda parte de la clase, que esta clase dispara muchas temáticas, algunas las deja picando, no las desarrolla demasiado, pero sí quedan como planteadas. En esta segunda parte de la clase, en la que me voy a detener sobre todo en algunos aspectos, él va a tomar la cuestión del objeto A, ¿no? Ese que se trata de expulsar al fin del análisis y que viene a tomar el lugar del analista, y va a articular eso con, digamos, con el no saber alrededor de la cuestión del goce femenino, y va a articular justamente ese no saber y la no complementariedad de los goces femenino. Ahora después me voy a detener en esto, en relación a la articulación del fantasma, ¿no? Y que y para terminar hablando del goce masculino y decir que en relación al goce masculino se encuentra reducido, como nos enseña el análisis, al mito de Edipo. Después hago así un paneo general. ¿No? Entonces él empieza planteando esta cuestión del objeto A y hace una suerte de, a veces usa en esta clase cierta ironía, Lacan, ¿no? Hace con una suerte de paralelismo con la cuestión biológica, ¿no? Y dice que ese objeto A que se trata de expulsar al fin del análisis se parece a la expulsión de glomérulos polares en la meiosis, o sea, que es aquello de lo que se desembarazan las células sexuales en su maduración, lo que expulsan, ¿no? Y que a partir de ahí, de esa expulsión en relación a las células sexuales, está hecha la subjetivación que va a permitirles ser, como se dice, Dios los hizo macho y hembra. Y la castración sería verdaderamente la preparación para la conjunción de sus goces. Esta es la ironía, ¿no? Y va a decir, entonces, solo hay una pequeña desgracia, es que estamos a nivel de la subjetivación de esta función del hombre y de la mujer, y que a nivel de la subjetivación es en tanto que objeto A, ese pequeño objeto A expulsado, que va a presentarse en lo real el que está llamado a ser el compañero sexual. Ahí reside la diferencia entre la unión de los gametos y la realización subjetiva del hombre y la mujer, ¿no? Y subraya, el objeto A se encontrará siempre en el objeto A se encuentra siempre y necesariamente al compañero sexual, ¿no? Y dice que esto ya estaba en la historia de la humanidad, por ejemplo, en el Génesis, cuando figura que es el mito de la costilla de Adán, de donde se extrae, digamos, luego a Eva. ¿No? Y da otros ejemplos así, digamos, como que de algún modo eso ya estaba, de algún modo, entre comillas, sabido, ¿no? Y que eso es lo que introduce la necesidad
¿no?, de la cuestión de la articulación del sujeto a la, que es lo que él ubica como la fórmula del fantasma, sujeto barrado los anges A, ¿no?, como una suerte de mediación en relación a esa no conjunción de los goces femenino y masculino. Luego hace también toda una ironía, me detengo un poco para mostrar un poco el tono que tiene Lacan en esta clase, una ironía respecto de la Iglesia. Dice que en la Iglesia no son tan boludos y que siempre se dieron cuenta de esto, que hay algo que falla del lado del sexo. Pero que finalmente, a pesar de eso, se han puesto del lado de Jung, donde de lo que se trata es de ese complementario del yin y el yang, ¿no? Como si estuvieran allí para unirse esas dos partes completamente, la esencia del macho y de la hembra, ¿no? Y bueno, hay una pregunta, se burla de qué hicieron en la Iglesia con la verdad de la cual ya saben, en fin, hay todo ahí una... y hace cierto paralelismo también con la Asociación Psicoanalítica Internacional, ¿no? Que esto, bueno, ya no me voy a detener porque ya lo tomó Marité en relación a la cuestión de la nominación de analista y demás, ¿no? Pero se pregunta en relación entonces a esta relación entre el sujeto supuesto saber y la articulación justamente con aquello de lo que no puede saberse, de lo que no se sabe, que tiene que ver con el lado femenino, ¿no? Dice justamente, habla de esta ansia y dice, nosotros sabemos muy bien que el goce femenino queda fuera. No sabemos ni una palabra sobre el goce femenino. Y bueno, insiste que esto ya se sabía, que no había saber sobre esto, habla de Júpiter, de Tiresias, bueno. Y para mostrar que hace mucho tiempo que esas cosas ya están inscritas en los márgenes de cierta tradición humana, ¿no? Y que en todo caso lo que él trae es justamente, interroga, algo del orden de la lógica para saber dónde se ubican esas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que respecta al goce femenino. Y se pregunta, ¿por qué hablo en primer lugar del goce femenino? Y dice, quizá para precisar ya algo del sujeto supuesto saber en cuestión, ¿no? Y su caída. Su caída, que es lo que da lugar a la emergencia de la. Y lo que va a plantear en relación a que no hay saber respecto al goce femenino, y que ya Freud lo ha remarcado muy bien, ¿no? En relación a que quiere una mujer, el enigma. Y además, al decir Freud que no hay libido, sino, digamos, que la libido es libido masculina. Lacan hace ahí una articulación en relación al goce, entonces, ¿no? Al goce masculino en el hombre, y es donde va a plantear, y ahí me voy a detener por ahí un poco, que al menos en la experiencia analítica llama la atención que nunca nadie se haya dado cuenta, esto no es tan así, pero bueno, que ese goce masculino está reducido al mito de Edipo. Y aquí, que es en lo que por ahí me voy a detener un poco, me resulta muy interesante, Lacan va a introducir la cuestión del mito de Edipo, tótem y tabú, y Moisés y la religión monoteísta. O sea, los tres tiempos, digamos, en Freud,
y la coherencia que eso tiene, donde va a ubicar la cuestión del asesinato del padre. Lo que a mí me gustaría es distinguir que en términos más estrictos, si bien acá Lacan habla de mito de Edipo, hacer una diferencia, porque Edipo en realidad no es un mito, es una tragedia de Sófocles, ¿no? No está organizado como mito Edipo, en términos estrictos, ¿no? Está en relación a la tragedia, obviamente, no solo habla de la cuestión trágica, cuando la única salida a la muerte, sino de cuestiones que hacen a lo trágico de la dimensión humana. Pero tiene otro orden de organización y de lógica al ser una tragedia y tiene que pasar por la dimensión de lo escrito. Los mitos, digamos, son construcciones de transmisión, diría, oral, y son eso, son construcciones, digamos, no están... Entonces me gustaba marcar esa diferencia, porque además la cuestión del mito, en Totem y Tabú, y en la cuestión de Moisés y la religión monoteísta, es donde Freud va a hacer pie, sobre todo, para dar cuenta de cómo se construye, para ser redundante, la construcción social humana, digamos, para dar cuenta de cómo se inicia y se construye eso, cómo es posible una sociedad de los parlantes, digámoslo así. Y también la diferencia es que tanto en Totem y Tabú como en Moisés y la religión monoteísta son construcciones freudianas. El mito de Totem y Tabú lo introduce Freud, lo inventa tomando, obviamente, de otros autores, que hace un enorme recorrido Freud de todo lo que distintos antropólogos y pensadores han escrito, pero él con todo eso arma su propio mito, ¿no? El de Totem y Tabú, que bueno, sabemos que tiene que ver con el asesinato del padre, ¿no? Digamos, está en principio este padre poseedor de todas las mujeres y castrador de los hijos, ¿no? El padre de la horda, y luego los hermanos se reúnen, asesinan al padre, lo comen, todo lo que ya sabemos, y se pasa entonces a nivel del clan fraterno, el pasaje de la horda paterna al clan fraterno. Y que digamos, la paradoja, digamos, de esa cuestión, que eso es lo que introduce Freud puntualmente, porque lo del asesinato ya estaba, es que ellos luego se prohíben justamente matarse y poseer a las mujeres, y se funda la exogamia y todo lo que tiene que ver con el orden de prohibición, ¿no? Cualquier organización de los seres hablantes se organiza alrededor de prohibiciones, digamos. Entonces, esta particularidad de que Freud, el que construye ese mito, también se reproduce en Moisés y la religión monoteísta, ¿no? Con diferencias, pero también, digamos, siempre en común el asesinato del padre, eso desde la tragedia, pero en el caso de Moisés, bueno, Moisés era egipcio, no me voy a detener mucho en eso, como él toma, como no es de él la cuestión del dios uno, sino de Akenatón, que estaba, ¿no? Que reinaba en Egipto, y él toma esa cuestión del dios uno, y bueno, pero de todas formas, la cuestión que Freud introduce, que Freud construye, es que luego del asesinato pasa un tiempo y reaparece entonces en el pueblo judío la necesidad de respetar eso que Moisés había
había introducido, ¿no? De la religión mosaica. Cómo reaparece, digamos, algo de esa legalidad después del tiempo y después del asesinato. La ley es posterior al asesinato, ¿no? Entonces, me parecía que en esta cuestión está la interrogación que Lacan trae en relación a este goce masculino de cómo Freud sostiene, digamos, a lo largo de toda su obra, porque recuerden que Moisés y la religión monoteísta, Freud lo escribe, lo inicia cuando ya estaba el nazismo, digamos, iniciado, y termina cuando se va a Londres, escribe la última parte. Y de hecho, Freud va a hablar de que él no publica en Viena lo que había escrito de Moisés y la religión monoteísta por temor a que la religión católica, que más o menos le daba cierta protección hasta que no se la dio más, podía, digamos, impedir o tener efectos sobre la práctica del psicoanálisis. Así que él tuvo que retener la publicación para cuidar, digamos, la práctica del análisis hasta que se va a Londres, ya sobre el final, ya saben, después del Anschluss, de que el nazismo anexa, porque no es una anexión, digamos, la de Austria, porque Austria no ofrece ninguna resistencia. Bueno, estos son comentarios nada más. Bueno, y es cuando Freud ya al final publica todo ¿no? Todo esto que él había construido, todo este mito freudiano. Entonces la interrogación es la verdad que sostiene, digamos, en todo este recorrido Freud, y es lo que interroga acá Lacan, justamente diciendo que nadie se había dado cuenta de esto, ¿no? De esto que en Freud es mantenido y que articula una verdad en relación a la cuestión del goce, ¿no? Que no hay sino esto que hoy está tan puesto en cuestión en relación al padre, ¿no? Y que bueno, abre toda una interrogación. Así que bueno, por un lado esto, y cómo esto, él va a plantear que la cuestión de la lógica es que la diferencia, Lacan, es que intenta introducir cierta lógica en relación a la cuestión del mito. No, para decirlo de algún modo, dar cuenta desde la lógica en relación a lo que Freud trató de dar cuenta a través de la construcción del mito. Y que y dice, el Edipo es el marco dentro del cual podemos reglar el juego del psicoanálisis, ¿no? De la práctica. E intencionalmente, estoy leyendo textual ahora, ¿no? Dice, en consecuencia no hay ninguna experiencia edípica en el psicoanálisis. El Edipo es el marco dentro del cual podemos reglar el juego. E intencionalmente digo el juego. Se trata de saber a qué juego jugamos. Por eso intento introducir acá la lógica. No se estila empezar a jugar al póker y de golpe decir, perdón, desde hace 5 minutos estaba jugando a la malilla. No sé qué es la malilla, pero es otro juego. Eso no se hace, al menos en matemática, ¿no? Entonces, introduce, digamos, su formulación lógica e intenta también, que ahí es algo que me sorprendió, porque al final, ya casi de la clase, él va a decir que en toda ciencia, la lógica en la ciencia, ¿no? La lógica se define como lo que tiene como fin reabsorber el problema del sujeto supuesto saber.
El reabsorber es un término bastante equívoco, pero yo entiendo que de algún modo queda como anulado la cuestión del supuesto saber en la ciencia y cómo la ciencia aborda la lógica, ¿no? Y él habla de la álgebra lógica, que se plantea la cuestión de saber en términos de cuantificación. Él lo que quiere decir, existe un psicoanalista, ¿no? Entonces va a ubicar, vuelve a hacer la crítica de cómo era ratificada esa calificación con los posfreudianos, ¿no? Siguiendo las más tradicionales modos, y que él quisiera, digamos, a partir de los cuantificadores y de la lógica moderna, poder escribir esto, ¿no? En el sentido de escribir en sentido fuerte, lo digo, ¿no? De que esto entre en una dimensión de lo escrito. Pero de un punto donde la lógica sea tomada, lo digo así, de un lugar diverso que el de la ciencia, porque él va a decir que la función de la lógica es precisamente el que sea reabsorbida, escamoteada la cuestión del supuesto saber. En lógica no se plantea la cuestión del sujeto supuesto saber, ¿no? Es precisamente porque allí no es nada y en otra parte es falacia, que nosotros estamos entre los dos, tomando apoyo en la lógica por un lado y en nuestra experiencia por el otro. Ahí están, digamos, estas dos cuestiones en juego, ¿no? Que la cuestión de la lógica no es tomada en los mismos términos que es tomada en el campo de la ciencia, en términos. Es más, de hecho, Lacan, saben, va a introducir la cuestión de la ciencia como el tiempo en que emerge el psicoanálisis como discurso, justamente en relación a reintroducir algo de otro orden que quedaba, que lo va a traer en algún lado, que quiero leérselo, justamente que quedaba totalmente anulado en la cuestión del avance de la ciencia. Justamente, vuelve un poquito para atrás, y cuando plantea algo así del momento que puede surgir el discurso analítico en relación a la progresión del campo de la ciencia, dice, la aventura analítica, lejos de haber permitido articular las cosas, ¿no? Más precisamente lo que se llama la conciencia de los humanos, consiste quizá en aportar algo que devuelva su rebrote a lo que empezaba a ir por una cierta pendiente de cretinización que se acompañó por la idea del progreso a la rastra de la ciencia, ¿no? O sea que el psicoanálisis reintroduce algo que se estaba yendo en esa cretinización ligada al progreso de la ciencia, ¿no? Y ubica ese rebrote de la verdad justamente en relación a aquello de lo que nada puede saberse, el goce femenino, ¿no? Ahí articula, digamos, el momento de la ciencia, la emergencia del discurso psicoanalítico, esto de lo que nada puede saber tampoco el discurso psicoanalítico y cómo se articula eso, ¿no? Ya Freud mismo, ahora que Lacan toma esto de cómo él se apoya en el campo de la ciencia, él en el campo de la ciencia moderna con un pie y el otro en la experiencia del análisis, me recordaba lo que Freud decía en Moisés y la religión monoteísta, ¿no? Cuando le cuestionaron a Freud muy fuertemente
porque él no había modificado sus opiniones y lo que había escrito sobre Moisés, cuando el avance de investigaciones antropológicas había como desestimado lo que él había tomado para apoyarse para hacer su construcción. Lo voy a leer textual porque es muy, lo dice como, bueno, como habla Freud, muy elocuentemente, ¿no? Cuando a él le dicen que, bueno, por ejemplo, cuestionaron mucho a Robertson Smith, que es alguien que él había leído y mucho para su trabajo de investigación, ¿no? Y dice, yo sigo sosteniendo la construcción que armé. Repetidas veces tuve que oír violentos reproches por no haber modificado mis opiniones en posteriores ediciones del libro. No obstante que etnólogos más modernos han desestimado de manera unánime las tesis de Robertson Smith, que es las que él tomó, y postulado en parte otras teorías por entero divergentes. Tengo para replicar que me son bien familiares estos presuntos progresos, pero no he quedado convencido en absoluto ni de la corrección de tales novedades, ni de los errores de Robinson Smith. Una contradicción no es todavía una refutación, ni tampoco una novedad es necesariamente un progreso. Pero sobre todo, yo no soy etnólogo, sino psicoanalista. Tenía el derecho de espigar entre la biografía etnológica aquello que pudiera utilizar para el quehacer etnológico. Y los trabajos de Robertson Smith me han proporcionado valiosos contactos con el material psicoanalítico del análisis. Bueno, digo, en este punto tomaba esto que también Freud a su modo dice, que pone un pie en la investigación que él hace científica y otro fuertemente apoyado en lo que es la experiencia del análisis. Bueno, creo que por ahora hasta acá y abrimos el espacio para los comentarios y demás. Bueno, muchas gracias Marité y Celia. Muy interesantes las exposiciones. Yo voy a coordinar un poco la charla que sigamos teniendo. Así que bueno, queda abierto el espacio para los comentarios y preguntas que quieran hacer. No sé si hay alguien anotado, por ahora no. No, yo le quería agradecer a Celia, la verdad que es fantástico esta respuesta de Freud, ¿no? Porque hace esta cuestión que gira alrededor de la clase, que es el punto del saber y la verdad, ¿no? Es como si, bueno, yo no estoy muy interesado en el saber de la etnología, me interesa cifrar algo del campo de la verdad, ¿no? Y lo que tiene que ver con cómo se construye el lazo social y sobre qué horizonte mítico se arma ese lazo, ¿no? Me encantó, Celia, buenísimo, la verdad. No la habíamos... No, gracias a vos. Muy interesante, increíble. Mariela, vos tenés un signo ahí, pusiste, ¿es porque querés hablar o porque pusiste sí. una manito? Sí. ¿Es porque querés hablar? Ok, bueno, te damos la palabra entonces. Sí, quería, no, un par, excelentes las puntuaciones, la verdad que me parece que hay un montón de cosas para charlar, pero hubo dos cuestiones que puntué, una que cuando Marité hablaba de la transferencia, cómo Lacan, digamos, en relación a la transferencia y la repetición, ¿no? Y pensaba cómo Lacan ubica de otro modo a la transferencia que como la ubicaba Freud, que Freud la ubicaba en relación a la repetición,
y en esto de que lo que no podía recordarse, recuerdan, ¿no? Que decía que esto que no podía recordarse, digamos, lo que no había sido simbolizado se iba a repetir después en la escena del análisis con la persona del analista. Y que, bueno, Lacan bueno, saca esta cuestión de la repetición, como decía Marité, y digamos también de que no tiene que ver con repetir algo que había ocurrido, sino que lo que se produce es nuevo ahí en la transferencia, porque cuando Lacan dice que en la transferencia, el análisis de la transferencia permite develar en cuanto a lo que se está implicado, lo dice en otro momento, me parece que ahí alude a algo respecto del goce, ¿no? Que lo que se ubica en la transferencia es cuál es el modo gozante de ese sujeto que digamos, se arma en relación al analista, y ahí es donde se permite hacer algún corte, algún cambio en esa modalidad gozante que aparece ahí en juego en la transferencia. O sea, está la cuestión en relación al objeto, no solo en relación a la vía significante, ¿no? Que me parece que está en juego acá en lo que trabaja en esta clase. Y también con toda esto tan interesante que traía Celia, me acordaba de una frase que de Lacan en la conferencia en Londres, que siempre me pareció importante de recordar, que él dice que Freud distinguió fálico y genital, y que él tardó en darse cuenta de eso. Dice, si se parte de un óvulo y un espermatozoide, se llega a la inseminación artificial, pero no a una relación que tiene que ver con el sexo, ¿no? Dice ahí Lacan. Y me parece que, por lo menos como yo lo entiendo, y por eso lo pongo a discutir, a mí me parece que el goce masculino se puede entender en relación a lo fálico, en relación a la potencia-impotencia, mientras que el goce femenino en relación a lo imposible, ¿no? A que, digamos, por eso no hay un saber sobre ese goce, porque lo real no puede ser cubierto por lo simbólico, ¿no? Digamos, a esta relación del agujero en lo simbólico, y que esto es lo que no tiene que ver con macho y hembra, que acá es donde se arma todo el lío, ¿no? De confundir XXXY, que es macho-hembra, ¿no? Lo invariante, con el género masculino-femenino y con el goce masculino-goce femenino, ¿no? Porque en lo imaginario muy rápidamente nos deslizamos a suponer goce femenino en relación a las mujeres. Me parece que no. Claramente no tiene que ver con eso, ¿no? Pero muchas veces aparece ese deslizamiento, y creo que a eso está aludiendo acá Lacan, ¿no? Cuando habla de la lógica, que es lo que después va a armar con las fórmulas de la sexuación, ¿no? Pero me parece que está yendo en esta línea, como deslindar la cuestión de macho-hembra, género, de la cuestión del goce, ¿no? Y que el goce femenino tendría que ver con esto en relación a lo imposible, y creo que tiene que ver con la posición del analista, ¿no? Bueno. Bueno, gracias Mariela. Tiene la palabra Gustavo, pero quiero hacer un pequeño comentario antes propio, ¿no? Que quería poner un poco, digamos, me hace un poco de ruido cuando dice que es necesario un acto de fe, ¿no? En la instalación del sujeto supuesto saber. Siempre la palabra fe ahí me hace un poco de ruido, y quería saber cómo lo piensan otros, o sea, cómo lo pueden elaborar otros. Bueno, Gustavo, serías vos. Bueno, gracias. Bueno, la verdad que me causaron a pensar una cantidad de cosas, así que les agradezco, porque tomé un montón de notas y referencias de lo que dijeron, y que, a ver, para compartir estas notas con ustedes, de lo que fui anotando. Pensé esto, ¿no? Que el analista, que la pregunta es ¿por qué el analista se hace teniente de una batalla en la que va a salir derrotado, ¿no? Sabiendo que va a salir derrotado. Entonces, bueno, tomando esto que decía Silvia, ¿por qué poner un acto de fe en esa batalla en la que va a perder,
¿no? En la que va a salir expulsado. ¿Qué clase qué clase de goce es ese, el del analista, sabiendo que ese va a ser su fin, ¿no? Me interesó mucho de la clase también esto del salto del dispositivo del pase, y pensé esto que él insiste bastante, esto del mystic element, no sé cómo se pronunciará, pero supongo que será algo así, porque mystiche no lo encontré, como existente esa palabra, no sé si existe esa palabra, parece que es mystique. Pensé esto, ¿no? Que si, esto que decía Marité, que si Lacan propone que el análisis se puede terminar, se puede acabar, no hay ahí un fantasma de relación sexual, ¿no? Es decir, que eso acaba, eso termina. Entonces, hay como un fantasma de que finalmente hay relación sexual, y entonces el pase queda investido de este mystic element en el que ahí sucedería algo maravilloso, algo orgásmico, y pienso que ahí, que es un fantasma histérico, y que ahí tal vez está una manera de entender la resistencia al dispositivo del pase, ¿no? Como que ahí sucedería algo total del orden de la relación sexual, y como la histérica se empeña en sostener eso como insatisfecho, porque cree que hay, digamos, si lo sostiene como insatisfecho porque cree que sí hay relación sexual, entonces el precio que ella paga es la insatisfacción, para hacer inexistir eso que no existe. Pero bueno, como ella cree en eso, porque es una devota creyente en eso, lo mantiene como insatisfecho. Por lo tanto, el pase se ve como un fantasma de algo insoportable, ¿no? Como algo que sería como una satisfacción, cuando es exactamente lo contrario. Es el modo en que se sostiene algo que no se termina de realizar, y cómo eso se traslada a la reunión de analistas, para que justamente lo que no haya es un padre, ¿no? Para que no dirija la cosa a un padre. Que ahí converge la cuestión del goce femenino y el padre, ¿no? Está muy articulado la cuestión del goce femenino y el padre, porque también se supone el goce femenino como algo sin castración y sin ley, cuando en realidad es un suplemento al goce fálico, no es sin el goce fálico, es más allá del goce fálico, pero no es algo contrario al goce fálico. Es decir, que también es un goce que implica la falta, que implica un goce del vacío, pero se lo supone como un goce total, así como al padre se lo supone como el origen de todo, ¿no? Tomando esto que decía Mariela, me parece que Lacan afirma esto, ¿no? Que la mujer está fuera o sea, el goce está fuera del saber, no la mujer, justamente no, pero el goce está fuera del saber, y el padre está fuera de la ley, ¿no? El padre está fuera de la ley porque la ley es posterior al asesinato del padre, no es que le inventó el padre, es por el asesinato del padre que surge la ley, entonces el padre queda fuera de la ley. Eso es el Moisés, ¿no? El Moisés es que la ley es independiente del padre, que pudo haber sido egipcio, que después fue adoptado, que fue matado, ¿no? Pero la ley surge, y de ahí la lógica, ¿no? Este último párrafo que leíste, Celia, yo entiendo esto, que lo que hace la ciencia es escamotear al sujeto supuesto al saber, en el sentido de eliminarlo, y por lo tanto retorna, todo el tiempo a la ciencia le retorna el sujeto supuesto al saber, que está en el horizonte siempre para la ciencia. En algún momento se sabrá, en algún momento se resolverá, todo se resuelve finalmente por el progreso de la ciencia. En cambio el psicoanálisis no lo escamotea, sino que lo sustituye, ¿no? Me parece que lo que hace el psicoanálisis es sustituir al sujeto supuesto al saber por la lógica.
lo utiliza como un acto de fe, pero para sustituirlo y extraer de eso una lógica, no alguien que sabe, sino, bueno, hay un saber en lo real, digamos. Hay un saber que se puede inventar, hay un saber que se puede producir ahí, no que alguien lo tiene bajo alguna suposición. Pero bueno, me interesó mucho la cuestión esta de cómo trata el tema del pase, que en general aparece como el mystic element en el que sucedería algo que se rechaza, cuando no es en absoluto nada diferente de lo que hacemos nosotros acá, que es discutir, que es nada más que tomando como material el testimonio del análisis de alguien que transcurrió su análisis, y se discute, se trabaja con eso, entre analistas que son personas de carne y hueso que están alrededor de una mesa y que toman café mientras discuten. No hay una cosa mística inefable, digamos, es exactamente lo contrario, ¿no? Bueno, quería comentar eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Sí. Gustavo. Bueno, no sé si Celia o Marité quieren hacer algún comentario. Después, sí. Acá, digamos, yo el contexto después se quería anotar Osvaldo para comentar, pero ¿Vale? quería comentar, me parece que Gustavo te contestó respecto de que el acto de fe en el sujeto supuesto saber tiene que ver con instalar allí, digamos, esta cuestión de que hay un sujeto afectado por un saber, ¿no? Es decir, porque si no, digamos, ¿cómo pensar el establecimiento de la transferencia? ¿No? Hay digamos, hay un goce y hay hay un sujeto que se pregunta por su goce, ¿no? Esto es el campo propio del psicoanálisis, cómo queda afectado un sujeto por su condición sexuada y gozante. La ciencia supone una expulsión de esa pregunta por el goce. Y esto que es expulsado como pregunta retorna, como dice Gustavo, a veces de la peor manera, ¿no? Por ejemplo, el caso de la pandemia, está toda la cuestión de, bueno, y si fue un virus plantado, y si alguien tuvo, porque esto de atribuirle la posibilidad de que los chinos inventaran un virus para cagar a Occidente, es justamente la introducción de un sujeto, de un goce, de un deseo, ¿entiendes? Si claramente todo el tiempo hay una... entonces aparece la científica de Wuhan planteando que no, que efectivamente ellos vienen investigando, yo lo leí ayer en La Nación, el salto del murciélago al humano. Lo vienen estudiando hace un montón de tiempo y parece que era una tesis y que finalmente el coronavirus da testimonio de esa investigación. Pero fíjense de qué manera, ¿no? La pregunta por el deseo, la cuestión de lo humano, de la subjetividad, es algo que de alguna manera la ciencia quiere eludir, pero siempre retorna, que es la teoría conspirativa, que es una manera paranoide de dar una interpretación a la pandemia, y que es puramente subjetiva. Justamente, digamos, el análisis trata, digamos, de saber hacer con eso, ¿no? de cómo cae, y sobre todo de ubicar la cuestión de que no hay garantías, ¿no? Nadie sabrá nunca si finalmente fue un escape o los murciélagos, ¿no? Y hay que saber hacer con esto que hay, ¿no? Este tema digamos, pero está claro que el meollo de la cuestión es, el psicoanálisis es el saber hacer con esto, y tratar de escapar a estos misticismos, ¿no? Como por eso acá es muy claro lo que él plantea, que hay un salto, hay algo que le pasa, y que él propone el dispositivo del pase para que se hable de esto. No hay ninguna cosa maravillosa detrás del dispositivo, como lo dice acá en la clase, no hay nada de una experiencia mística. Pero bueno, le doy no sé si les parece que... Sí, bueno, quería decir está alguna claro. cosita antes de que, sí, antes de
de que pasemos por ahí a otro tema, ¿no? Alrededor de lo que traían Mariela y Gustavo. Justamente, tal vez voy a hacer una mención a algo muy actual, que es lo que está pasando en Afganistán, sobre todo con las mujeres, ¿no? Y uno se pregunta realmente qué hay que sigue vigente en algunos lugares, ese horror a lo que figura la mujer, ¿no? Que antes podía ser, no sé, la bruja que era quemada en la hoguera por la Inquisición, y ahora, digo, la actualidad que tiene y la vigencia que esto tiene, y me preguntaba que está ligada a la suposición de un goce. Es una pregunta que en realidad pongo a, ¿no? ¿Qué suposición sostiene estas posiciones aniquiladoras, ¿no? ¿Qué atribución en relación a, digo, tomando la cuestión del goce femenino y masculino como hoy aparecía? Tengo la sospecha que lo que tal vez no aparece ahí es justamente esto que el psicoanálisis y la experiencia de la vida trae, que es la no complementariedad, ¿no? Me parece que que no es que primero hay dos goces y luego no complementan, ¿no? Sino que lo que se introduce de entrada es la no complementariedad, ¿no? El desajuste que introduce el lenguaje, lo que nos hace hablantes, ¿no? Porque finalmente, no me acuerdo como alguien que comentaba, que lo que introduce el orden de la sexualidad es la palabra, digamos. Si hay un encuentro sexual, no es por ningún orden que no sea el orden de la palabra, ¿no? O en relación a todas las nuevas técnicas de fertilización y demás, digamos, lo que no puede, digamos, anularse es el orden de sexualidad que introduce el discurso, el deseo, el goce que está ahí implicado. Entonces traía toda esta cuestión tan que de algún modo nos interroga tanto cuando la realidad nos pone enfrente la vigencia de lo que se impone en relación a las suposiciones, ¿no? Y entonces hay una pregunta un poco extrema. ¿Podríamos decir que el goce no es ni masculino ni femenino en relación, sino del orden de lo no complementario? Bueno, traigo esto después. Quería también traer algunas preguntas en relación a por qué Gustavo hablas que el analista sale derrotado. ¿Por qué sería una derrota? ¿No? Y la cuestión, y quiero traer algo más, la cuestión del final del análisis es siempre un gran interrogante y algo alrededor de lo que hay, porque en realidad no es que se llega a un fin porque eso termina, pero hay un fin porque hay un acto, hay una decisión. Eso no termina de un modo como uno dice, bueno, llegamos al final y se terminó, ¿no? Es un acto y en ese sentido hay una decisión obviamente inconsciente, no del orden del voluntarismo, ¿no? Y por eso hay algo de definitivo, más allá que uno se vuelva a analizar una y otra vez, pero digo, en cada análisis, ¿no? Hay una dimensión de acto. Si hubiera un final, digamos, porque se termina, en el sentido más común del término, llegamos al fin, no habría necesidad de ningún acto. El acto es lo que introduce lo definitivo. Bueno, hasta ahí hay muchas cosas más, pero... Tengo que recordarles que en 4 minutos tenemos que terminar, porque empieza la topología, así que los que intervengan ahora tienen que calcularse, digamos, ser breves. Ok, estarían Osvaldo y Mariana López, son los que están anotados.
No te escucho, Osvaldo. Bueno, es muy amplio lo que se plantea en la clase, muy, muy denso, pero yo de alguna manera me van a permitir, porque, digamos, como vengo pensando las cuestiones, leo esta parte, digamos, de la clase. Por decir por ende, no es por decir por ende que es dos, sino que es solamente sujeto. Y que ese sujeto dividido en el sentido abierto, ¿no? En el sentido yante, ¿no? Ese sujeto abierto, yante, no es sin, según la fórmula cuyo uso he habituado a los que me escuchan desde la época del Seminario de la Angustia, que no es sin ese objeto. Finalmente arrojado al lugar preparado por la presencia del psicoanalista, para que se sitúe en esa relación de causa de su división de sujeto, y que por otra parte no diremos que el analista es todo objeto. No es, sin embargo, al término únicamente ese objeto arrojado, que es precisamente allí donde nace no sé cuál misterio, dice, que es un poco el misterio sería lo que esa cuestión que quiere meter Freud en ese andar que él tiene entre la ciencia y lo que él puede plantear como es su experiencia en el hecho del andar analítico. Dice, allí donde no sé cuál misterio que recela en suma lo que, y acá quiero plantear lo que quiero decir, lo que bien conocen precisamente todos los practicantes, a saber, lo que se establece finalmente a nivel de la relación humana, como se dice en el que ha seguido el camino del psicoanálisis y el que se hizo su guía. Me refiero a lo siguiente, porque acá uno puede ubicar, y con esto quiero cortar, pero uno puede ubicar que esta palabra humana nos lleva a cualquier cuestión imaginaria que podemos ubicar incluso en pensar que existe la relación sexual. Por ejemplo, nos lleva a toda una imaginería, a toda una suposición, a toda una cuestión en donde funcionalmente ubica lo imaginario. Pero no podemos dejar de pensar que incluso esta experiencia que implica el psicoanálisis lo hace por lo humano que somos. Es algo que funciona en lo humano, es decir, aquello que ha fundado el lenguaje con su ansia. Es decir, como tal, nos permite el lenguaje con su ansia ubicar la cuestión de que somos lenguajeros y existentes, diferente a lo que es la cuestión de la biología, digamos, ¿no? Bueno, le damos un minuto a Mariana. No sé, ¿te borraste, Mariana, o querés decir algo? Sí, no, algo muy cortito. No, me quedé pensando en esto que decía Silvia del acto de fe, ¿no? Me quedé pensando en la fe. Si no tendría relación con el término Unglauben, no sé, Cristina, si lo pronuncio bien, que es en relación a la increencia, ¿no? Que tiene la certeza o el psicótico, que es la no creencia en lo inconsciente, en el sujeto dividido, ¿no? El que no hay garantías, el que somos sujetos del lenguaje. Bueno, no sé, me quedé pensando en eso. Gracias. Gracias a vos. Bueno, ¿algún comentario más? Cristina, ¿tenés algo para agregar ahí? No. Bueno, entonces vamos a tener No, que está muy bien pronunciado, Mariana, el Unglauben. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios, las lecturas que han hecho las Marité y Celia. Y bueno, entonces el próximo espacio es el de topología, que comienza ahora en 5 minutos, ¿no? No sé cuánto tiempo vamos a tomar de recreo. Bueno, Sí. gracias, buenos días.